Última hora, el subsecretario de Seguridad, el general Luis Rodríguez Bucio, acaba de dar a conocer una serie de casos donde los jueces están beneficiando a gente vinculada con la delincuencia y en el caso de un exgobernador de Francisco Cabeza de Vaca, mire usted cómo han operado los jueces para protegerlo. Esto fue lo que se dio a conocer en Palacio Nacional. Primero, 8 casos de jueces cuyas resoluciones favorecen a presuntos delincuentes y luego el caso del asesinato del ciudadano de la India en Viaducto. Adelante. El primer caso es el juez José de Jesús Rodríguez Hernández, es un juez de control en Guanajuato, de 118 resoluciones en 52 ha considerado ilegal la detención, en 59 no vinculó a proceso y emitió 7 sentencias absolutorias. Este juez exoneró a una empresa recicladora de diversos materiales de la obligación de pagar más de 1,500 millones de pesos en perjuicio de la hacienda pública. El SAT y la Procuraduría Fiscal de la Federación en su momento acreditaron el uso de empresas fachada para facturar servicios inexistentes. El 29 de agosto, este juez dictó auto de no vinculación a proceso por defraudación fiscal a esta empresa. Cuenta también con 2 quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal. Siguiente es la jueza de control en Aguascalientes, Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez. Ella en 23 resoluciones, en 4 ha declarado ilegal la detención, en 13 no vincular a proceso y ha emitido 6 sentencias absolutorias. En sus resoluciones principalmente ha beneficiado a imputados por delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ya que en procedimientos abreviados ha reducido las penas de prisión previamente aceptadas por los imputados. Tenemos un caso en el que 2 personas que habían aceptado penas de prisión de 7 años 6 meses y 8 años 7 meses, la jueza al dictar sentencia les impuso 5 y 4 años de prisión respectivamente. Esta resolución contraria a la ley fue impugnada y revocada por el Tribunal de Alzada. Hay un antecedente de esta jueza, de su actuar, es el caso de la desaparición forzada de José Francisco N. Es él, era un recolector de basura en Aguascalientes, fue detenido en diciembre del 2018 por integrantes de la escolta del entonces gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, caso en el cual sostuvo criterios parciales que finalmente beneficiaron a los 4 presuntos responsables de este delito. El 17 de agosto de este año la jueza se excusó del caso. Adelante. Siguiente es la jueza de control de Hidalgo, Zoila Rosa Cárdenas Baena, de 43 resoluciones, en 21 ha considerado ilegal la detención, en 17 declaró no vinculación a proceso y ha emitido 5 sentencias absolutorias. En general, las resoluciones de los casos que se le turnan, en lugar de fundar y motivar legalmente, descalifica la labor de los policías y argumenta que estos realizan detenciones injustificadas y con mecánicas reiterativas. En un caso, indebidamente calificó de ilegal la detención de una persona que con una credencial falsa solicitó un crédito al ISSSTE. Cuenta con una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal. Adelante. Siguiente juez es el juez de control en Puebla, Milton Moctezuma Vega, de 19 resoluciones, en 3 ha decretado ilegal la detención, en 13 no vinculación a proceso y ha emitido 3 sentencias absolutorias. Tenemos un caso, emitió una sentencia absolutoria en favor de 3 imputados por el delito de tentativa de homicidio, cometido en agravio de ex policías federales, señalando que no se acreditó que los 3 acusados hayan disparado con la intención de matarlos a los policías, puesto que los proyectiles impactaron en la patrulla, por lo que solamente se acreditaron los daños ocasionados al vehículo. Adelante.
Siguiente juez es el juez de control en Veracruz, Gustavo Estivalet Cedas, de 27 resoluciones. En 5 ha decretado ilegal detención, en 20 no vinculación a proceso y ha emitido 2 sentencias absolutorias. Este juez ha dictado diversas resoluciones adversas, sobre todo en delitos por tráfico ilícito de personas migrantes sin tener un criterio homologado. En algunos casos ha considerado que no se acredita la conducta lucrativa por no asegurarse numerario, y en otros casos en que sí existe aseguramiento de dinero, señala que esto no es suficiente. Adelante. Aquí el magistrado adscrito a la 9ª Sala especializada en materia penal oral del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, Carlos Alejandro Lima Carvajal, revocó la orden de traslado de Jean Toma N. del Centro Penitenciario de Benito Juárez al Ceferezo número 15 en Chiapas, calificó de ilegal dicho traslado y ordenó regresarlo al penal en Benito Juárez, Quintana Roo, y fue detenido en Estados Unidos y extraditado a México en 2011. Su traslado al penal federal se debió que Jean Toma es considerada una persona que pone en peligro la estabilidad y gobernabilidad del centro penitenciario local, derivado de su conducta al interior del mismo, lo cual fue soslayado por el magistrado Lima Carvajal. Adelante. Siguiente caso es el caso del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier N., quien solicitó el amparo por el retiro de sus escoltas. Aquí el juez octavo de distrito del estado de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, otorgó un amparo a Francisco Javier N. para que los escoltas adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Tamaulipas le sean resignados al quejoso, pues de acuerdo al juzgador, no basta con utilizar la frase por necesidades del servicio. Aquí dice, no basta utilizar la frase por necesidades del servicio, sino que hay que justificarlo y sobre todo tomar en consideración la naturaleza del servicio de protección a que está sujeto el funcionario público. Cabe señalar que el juez Gutiérrez Pérez también en octubre del 2022 le otorgó una suspensión provisional contra la orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada, así como un amparo en este año, en febrero, el cual ya fue revocado por el primer tribunal colegiado del estado de Tamaulipas. Esto pareciera que el juez Gutiérrez Pérez actuara como juez de consigna en los asuntos que lleva el exgobernador tamaulipeco. Adelante. El siguiente caso es el del exfiscal general de Veracruz, Jorge N., acusado de secuestro y desaparición forzada. Aquí el secretario encargado del despacho del juzgado 17º de distrito en Veracruz, Andrés Rosel Martínez, le otorgó una suspensión provisional para cesar la prisión preventiva oficiosa, pues a su criterio es contraria a los tratados internacionales, y ordenó que se le otorgue a las partes la oportunidad de evaluar la imposición de otra u otras medidas cautelares previstas en la ley. Aquí lo manifiesta. El encargado del despacho, Rosel Martínez, de esta forma intentó liberar a Jorge N., a pesar de que los delitos por los que se le investiga son graves. Sin embargo, el juez de control que lleva el proceso penal impuso prisión preventiva justificada. Adelante. Ahora tenemos el caso del asesinato del ciudadano de la India aquí en el viaducto. Esto el pasado 19 de agosto. El señor Ketan Shah, de 35 años, originario de la India, viajaba en un automóvil blanco acompañado de otra persona. Él había salido de una casa de cambio en el interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde había cambiado $10,000. Cerca de las 11:30 fue interceptado en viaducto por 4 hombres a bordo de 2 motocicletas. Los sujetos intentaron despojarlo del dinero, pero el ciudadano hindú, que no entiende español, pues no entendió las exigencias de los asaltantes. Esto generó confusión y finalmente uno de los asaltantes le disparó en 11 ocasiones. Luego, el 29 de agosto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la CONAO
dan cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Rocío Esmeralda y Kevin Gabriel, esto por su probable participación en el homicidio de un adulto mayor, a quien habían despojado de su pensión en Naucalpan, Estado de México. Y sobre este caso en específico dio a conocer el modus operandi de esas bandas. Ya hay detenidos, pero en el caso de los jueces corruptos, la pregunta que nos hacemos los mexicanos y las mexicanas es: ¿quién nos puede cuidar de la actitud perversa de los jueces que están al servicio de los criminales? Las cosas como son. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.